Buenos días, bienvenidos de nuevo a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de mayo del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer el primer libro de Reyes, capítulo 3 del 16 al 28, capítulo 5 y capítulo 6 del 1 al 10. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28, capítulo 5 y capítulo 6, versículos 1 al 10. En la lectura que estamos siguiendo ya, David ha entregado el legado a su hijo Salomón. David ya ha ido a descansar de sus obras y, y vimos cómo Salomón hace unas acciones, seguramente una no muy popular, que implicó la muerte eh, de aquellos que se han rebelado no solo en contra de él, sino en contra de su padre, y cómo empieza a organizar sus relaciones también, ¿sí? Su papá había tenido que lidiar y luchar durante mucho tiempo y Salomón empieza a establecer algunos acuerdos que implicarían unos beneficios seguramente y la paz que iba a experimentarse en el tiempo de Salomón. Llegamos al capítulo 3 y cuenta a partir del versículo 3 pues que Salomón versículo 3 amó al Señor andando en sus estatutos, en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, aquí hay un dato que hay que tener en cuenta. En aquel entonces, David había trasladado el arca del pacto a Jerusalén. Seguramente ustedes han escuchado algo que está en la Biblia que se habla del tabernáculo de David. La Biblia menciona dos, digamos, los dos tabernáculos en general como lugares de culto. El tabernáculo de Moisés, que es el que fue diseñado en el desierto, el que, pues como nos cuenta el libro de Éxodo, Moisés recibió unos planos, unos diseños, unas medidas, unos materiales, y ellos lo construyeron en el desierto. Ese es el tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo era móvil, desarmable, y la columna o la presencia del Señor, cuando se levantaba, el tabernáculo se movía; cuando se establecía, también pues el tabernáculo se quedaba quieto. Este tabernáculo quedó ubicado en Gabaón, que ahorita lo vamos a ver, o ese es el tiempo, en el tiempo de David estaba en Gabaón, y el arca del pacto, acordémonos que había sido tomada por los filisteos en la época de Samuel, que cuando eso estaba Elí y sus hijos Ofni y Finés, que eran pues malos, mueren los hijos de Elí, y el arca es tomada por los filisteos. Cuando el arca es tomada por los filisteos, pues los filisteos son castigados y es traída a unas ciudades hebreas, y va a durar en dos ciudades hebreas, en una donde pues se va a hacer culto al Señor, Kiriat Jearim creo que se llama esa ciudad, y David decide trasladar el arca desde esta ciudad Kiriat Jearim a Jerusalén, pero solo el arca, porque todo el tabernáculo estaba en Gabaón. Entonces, de alguna manera, tenían dos lugares de culto. Era como si hubieran dividido el tabernáculo de Moisés en dos partes. En una estaba el tabernáculo de Moisés con el altar de bronce, eh, con la fuente de bronce, con el tema de esos para sacrificios. Pero David se había trasladado el arca a Jerusalén. De allí que se va a conocer otro lugar de culto que será el tabernáculo de David. Así que el tabernáculo de David es diferente al tabernáculo de Moisés.
El tabernáculo de Moisés se queda en Gabaón sin el arca del pacto, que es la presencia del Señor, y David traslada el arca del pacto a Jerusalén y le construye un tabernáculo. Les recuerdo que tabernáculo como tal es tienda, es una tienda desarmable. Entonces, en Jerusalén estaba el tabernáculo de David, donde estaba el arca del pacto, y en Gabaón el tabernáculo de Moisés. Por eso Salomón decide ir a Gabaón a ofrecer sacrificios y dice así, solamente ofrecían sacrificios en lugares altos, versículo 4, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y quisiera que viéramos el libro de Crónicas que amplía un poquito este versículo 4. El primer libro de Crónicas, en el capítulo 1, dice el versículo 3. Y fue Salomón, segundo libro de Crónicas 1:3, segundo libro de Crónicas 1:3. Y dice, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Y aquí nos va a dar la razón de lo que les expliqué. Porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Tienda es un tabernáculo. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, estaba allí delante del tabernáculo del Señor, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció él 1000 holocaustos. ¿Sí? Si usted tiene la Biblia, tratemos de seguir la lectura paralela entre este segundo libro de Crónicas capítulo 1 y el primer libro de Reyes capítulo 3, porque son como dos textos que se complementan. ¿Sí? De hecho, miren que aquí nos amplió mejor lo que nos dijo Reyes. Entonces, Salomón decidió afirmar su corazón, amar al Señor y dentro de esa decisión va y ofrece alabanza, culto al Señor, adoración al Señor en Gabaón, en el tabernáculo de Moisés. Dice que estando en Gabaón, el Señor se le aparece a través de un sueño. Así nos lo menciona el libro de Crónicas, perdón, el libro de Reyes, porque el libro de Crónicas no dice que fue a través de un sueño, pero el libro de Reyes sí nos dice que fue a través de un sueño. Y dice el Señor, dice, vuelvo a Reyes, se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínense la oportunidad de lujo, o sea, que se le aparezca con el Señor y diga, pídame lo que quieras. ¿Cuántas cosas no se pasarán por nuestra cabeza? Ahora, solo pensemos en algo. ¿Qué impide que nosotros le pidamos al Señor lo que queremos? ¿Sí? Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, es el eterno, el Dios todopoderoso, aquel innombrable. Y el Señor, ¿qué impide que cuando nosotros vamos a su presencia, a adorarle, a clamarle, a proclamar su nombre, qué impide que nosotros realmente pidamos lo que queramos, lo que necesitamos, lo que anhelamos? O sea, ¿cuál es el problema de poderle pedir al Señor los anhelos de nuestro corazón? ¿Es pecado tal vez pedirle al Señor lo que queremos? ¿Es pecado tal vez pedir al Señor lo que necesitamos, lo que anhelamos? Yo creo que de ninguna manera. Y esto que le dice el Señor a Salomón, no creo que sea solo a Salomón. Yo creo que el Señor está dispuesto, disponible para cada uno de sus hijos, porque es padre, es un padre que ama eternamente y que padre no quiere darle lo mejor a sus hijos. Ahora el punto está es, ¿qué pedir? ¿Cómo pedir? ¿Se acuerdan que Pablo dice en la epístola a los Romanos, cómo orar? ¿Sí? Como conviene no lo sabemos. Tal vez el problema está no en qué pidamos, sino en qué vamos a pedir, qué cosas vamos a pedir. Y seguramente y eso lo sabrá el Señor, que la mayoría de las oraciones que se hacen delante de Él es
no sé, pedir bienes materiales, pedir protección. Y seguramente que la mayoría de las oraciones son eso, que Dios nos proteja, que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos saque adelante de una situación difícil, adversa. Y de ninguna manera esas oraciones son equivocadas o son malas. No podemos decir que son oraciones malas. Pero, ¿qué fue lo que tocó el corazón del Señor en la petición de Salomón? El Padre le dice, ¿qué quieres? El Padre nos dice a nosotros cuando decidimos, como Salomón, amarlo, andar en sus caminos, cuando decidimos ofrecer nuestro culto, adoración y alabanza al Señor, seguro que el Señor dice, bueno, ¿qué necesita, mi hijo? Lo que quiera. Y dice en el libro de Reyes, el Señor, el 6, versículo 6, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo, que se sentara en su trono como sucede en este día. ¿Qué está haciendo Salomón ahí? Le está dando gracias, ¿sí? Pídeme lo que quieras. ¿Cómo empieza Salomón? A dar gracias y reconocer las obras que el Señor ha hecho con su Padre y con él. Versículo 7. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Mire, humildad. Aquí está reconociendo Salomón el favor del Señor, pero también en su condición. Humildemente está diciendo, soy muy joven, no sé mucho, no tengo mucha experiencia. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora viene la petición. ¿Cuál es la petición? Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Esa es la petición que nos dice el libro de Reyes que hizo Salomón. Ahora, ¿cómo es la petición que hace y que nos cuenta el libro de Crónicas? En el capítulo 1, versículo 8 dice, bueno, empieza igual, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Miren cómo lo piden en Crónicas. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ahora, ¿cómo resumimos estas peticiones? Primero, un corazón entendido para juzgar, un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Y luego dice sabiduría y ciencia para presentarse delante del pueblo. Y más adelante en Reyes también dice e inteligencia para oír juicio. Cuatro cosas, resumo yo y encuentro entre los dos textos que pidió Salomón al Señor. Corazón entendido para juzgar, corazón entendido para discernir lo bueno de lo malo, sabiduría y ciencia para presentarse delante del pueblo e inteligencia para oír juicio. ¿No será que el punto está en qué, cómo le pedimos al Señor? Porque generalmente nosotros, cuando le pedimos al Señor, le pedimos puntualmente. Tengo una deuda, dame dinero para pagar. Tengo un problema familiar, cambia el corazón de mis hijos, cambia el corazón de mis padres, cambia el corazón de mis hermanos, ¿sí? Tengo un problema laboral, entonces puntualmente pido trabajo. No sé, tengo una debilidad, estoy en un momento en que mi carácter es débil, entonces le pido al Señor fortaleza. Estoy siendo tentado, entonces pido, no sé, que Dios me aparte. Sí, entonces las oraciones a veces son muy puntuales. Pero esto que está pidiendo Salomón es una oración muy profunda porque un corazón entendido para juzgar, un corazón entendido que discierna lo bueno y lo malo, sabiduría y ciencia para presentarse delante del pueblo al cual debe orientar, e inteligencia para oír juicio, son peticiones
que de alguna manera van a fortalecer el corazón y aclarar la mente para poder vivir y desenvolverse en cualquier escenario de la vida. O sea, es una oración que va más allá de lo puntual, que va más allá de una situación apremiante. Es una oración que de alguna manera está previendo situaciones difíciles, está preparándose para desafíos que vengan en la vida y lo está guardando en sus caminos. Es una oración que cualquiera diría, ¿qué podría haber pedido Salomón? ¿Qué es lo que más pide la gente? Vuelvo y digo, protección, provisión y bendición. Y eso lo pudo haber hecho, vuelvo y digo, era válido hacerlo. Pues, ¿cómo era que, según nos cuenta esta narración, el Señor esperaba que Salomón le pidiera eso? El Señor esperaba que le pidiera protección de los enemigos, que le pidiera provisión, que le pidiera bendición. Está bien, pero Salomón fue más allá. Y es el ejemplo que creo que la Biblia nos pone para que nosotros vayamos más allá en la petición. Corazón entendido para juzgar, corazón entendido para discernir lo bueno y lo malo, sabiduría y ciencia para presentarse delante del pueblo. ¿Cómo podría aplicar esto para nosotros? Sabiduría y ciencia para presentarnos delante de aquellos que nos rodean, en los diferentes roles que nosotros tenemos en nuestra vida, e inteligencia para oír juicio. ¿No será muy útil y necesaria la inteligencia para oír juicio en estos tiempos donde hay tanta mentira, engaño e información tan confusa? ¿No será necesario en estos tiempos como nunca poder tener claridad de lo que escucha, de lo que escuchamos, de lo que viene a nosotros? Y Salomón entonces pide estas cuatro cosas. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor? Y se los voy a resumir un poco, que está tanto en los libros en el libro de Reyes como el de Crónicas, primero de Reyes 3 y segundo de Crónicas 1. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Dice, por cuanto no pediste esto para ti, sino que pediste corazón entendido. Entonces dice, uno, corazón sabio y entendido, tal cual Salomón pidió. Dos, dice, además de esto, no solo le está dando lo que le pidió, sino que dice, además de esto, riquezas y gloria. Y en el libro de Crónicas dice, bienes y gloria. Pero además de esto te daré largura de días. Claro, hay una condición: si andas en mis caminos. Claro, cuando uno está en un buen camino, va a tener largura de días. Cuando está en un mal camino, está arriesgando sus días. Pero dice, largura de días. Y además, paz, ¿sí? Porque eso es lo que dice el primer libro de Reyes 5, 4 al 5, cuando menciona a, eh, a su vecino, que creo que se llama Irán, a su vecino, sí, a su vecino Irán. Dice el primer libro de Reyes 5:4, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Impresionante. ¿Ustedes se imaginan nosotros poder vivir en paz por todas partes? ¿Sí? Y esto es lo que le concede el Señor. O sea, fue más allá, porque Salomón también fue más allá en la petición. Cuando yo voy más allá en mis peticiones, estemos seguros que el Señor va a ir más allá en sus respuestas. Si nosotros solo estamos pidiendo para lo inmediato, para el más acá, para salir al paso esta situación, pues la respuesta seguramente va a ser proporcional a mi petición. Pero si mi petición va más allá de lo puntual, de lo inmediato, seguramente la respuesta del Señor también será más allá. Y es lo que le hizo con Salomón. Listo, corazón sabio y entendido, discernimiento para lo bueno y lo malo, sabiduría y ciencia para presentarte delante del pueblo, inteligencia para oír juicio, pero además, tres cosas: riquezas y gloria, largura de días y paz. Espectacular, espectacular. Porque Salomón entendió, a pesar de su juventud, en este momento, ya más adelante fue otra cosa, lamentablemente, pero en este momento entendió que lo que necesitaba era la plenitud de la sabiduría que solo proviene del Señor. ¿Sí? Bueno, ¿qué viene después? Cuando Salomón se despierta, porque recordemos que
que Reyes nos está diciendo que él estaba en un sueño. Vuelve a Jerusalén, ¿sí? Vuelve a Jerusalén y viene a adorar al Señor. Viene la respuesta de Salomón, fue la adoración. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Claro, cuando Salomón, y ojo que aquí la respuesta fue en un sueño y de inmediato él agradeció. ¿Sí? Escuchaste mi oración, algo así como que escuchaste mi oración y como escuchaste mi oración, mi respuesta es la adoración y el culto. Bien, entonces, capítulo 5, Salomón hace pacto con Hiram, que era rey de Tiro, y este pacto va a tener pues acuerdos comerciales para poder edificar el templo. Israel no contaba con todos los materiales. Habían, esto es más o menos como la zona de lo que hoy sería Líbano, y había pues, una riqueza que tenía el rey de Tiro y eran los árboles. Necesitaban madera para el templo. Eh, Israel, ¿qué materiales tenía? Buenas piedras, buena roca, ¿sí? Pero Tiro tenía madera, que eran los materiales que necesitaban para complementar el templo. Gracias a este acuerdo comercial, político y económico, pues Salomón puede conseguir todos los materiales para la construcción del templo. Y el capítulo 6, del versículo 1 al 16 más o menos que nos compete en la lectura, empieza a narrar cómo Salomón edifica el templo. Miren lo que dice los primeros versículos del capítulo 6. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre el pueblo de Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor, en el cuarto año de su reinado. ¿Sí? Bueno, y empieza a describir las medidas, los materiales, cómo empezaron a hacer la casa del Señor. Y dice el versículo 12, 11, dice, vino palabra del Señor a Salomón diciendo, o sea, acuérdense que Salomón está iniciando la construcción de la casa. Mire lo que le dice el Señor a Salomón. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Sí? O sea, no solo tus peticiones, Salomón, sino lo que yo le dije a tu padre lo voy a cumplir en ti. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando David, el Señor le dice a Moisés que edifique el tabernáculo, le dice, y me haréis un santuario y yo habitaré en medio de vosotros? El templo es un lugar de culto y es el lugar como el Señor quiere morar en medio de su pueblo Israel. Por eso es tan importante lo que Salomón decide así hacer. Dice el 14, así pues Salomón labró la casa y la terminó. La casa se demoró 7 años en construirse y eso ustedes lo leerán en este fin de semana si siguen la lectura, y viene un capítulo extraordinario que es el capítulo 8, cuando Salomón dedica la casa del Señor delante del pueblo. Y en esa dedicación, Salomón hace una oración teniéndonos en cuenta nosotros, cuando dice que si el extranjero de lejanas tierras fuere a orar a esa casa de oración, el Señor oirá y dará todo conforme a lo que el extranjero haya pedido. Eh, es, 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 es una narración extraordinaria y yo creo que Salomón nos está dando aquí un ejemplo muy, muy especial de cómo orar, cómo conviene y cómo ir más allá en la oración y cómo pedirle al Espíritu de Dios que nos dé esa visión a la hora de orar. Vuelvo y digo, a veces creemos que la respuesta que necesitamos del Señor es inmediata para la situación puntual y apremiante, pero
¿No es mejor solucionarlo a largo plazo? ¿Qué es mejor? ¿Que el Señor me quite el dolor o que el Señor me quite la enfermedad que causa ese dolor? Y tal vez por los afanes en los que esta sociedad anda hoy en día, nosotros somos de analgésicos, de quitar el dolor, pero no de sanar la enfermedad. Porque sanar la enfermedad implica tratamientos, tiempo, pedir cita, hacerse exámenes, pero nosotros queremos la inmediatez de quitar el dolor. ¿Por qué no pedirle al Señor más bien que quite la enfermedad, que sane, que restaure? Y pues obviamente eso implicará otras cosas. Oremos y oremos delante del Señor y que el Señor nos dé sabiduría en orar como conviene. Pongamos delante del Señor nuestro corazón y pidámosle, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que su Espíritu nos ayude a orar convenientemente y que con un corazón entendido podamos incluso venir delante de su presencia. El Señor conoce mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. El Señor conoce mucho mejor que nosotros mismos nuestras preocupaciones, afanes, ansiedades, lo que entristece nuestro corazón, lo que eh, necesita nuestra alma, mejor que nosotros, porque Él discierne nuestro corazón, porque Él lo entiende. A veces nosotros ni nos entendemos. Por eso, pidamos la luz del Espíritu del Señor en nosotros para orar como conviene. Y pidámosle que nos enseñe a orar de tal manera que sea una oración mucho más amplia, con una visión más amplia y clara. No oremos solo por este día y para este día. No oremos solo por la situación económica puntual. A veces oramos, Señor, que pueda pagar este compromiso, cumplir a esta fecha. Pero, ¿por qué no pedirle al Señor que obre en la profundidad de nuestro ser, en esa condición de escasez? Que el Señor obre en nuestra alma, nos transforme y nos dé confianza y seguridad en Él. Que no vivamos en altibajos, sino que, como dice la Biblia, que podamos ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, no de fracaso en fracaso o de fracaso a victoria y de victoria a fracaso, sino que vayamos de su mano. ¿Qué tal si le pedimos al Señor como Salomón? Dame un corazón entendido, permíteme discernir lo bueno de lo malo, dame sabiduría y ciencia para ejecutar mis deberes, para presentarme delante de mis autoridades, mis padres, mis hijos, la sociedad. Dame inteligencia para oír juicio y permíteme, habilitado por tu Espíritu, poder representarte con sabiduría, equidad y justicia. Señor, que ni siquiera hacer esta oración tenga el interés de que tú vas a añadir riquezas y gloria. No, de verdad que si tuviera un corazón más entendido e inteligente, lo demás vendría, porque tú me darías las capacidades para ser productivo, para ser buen administrador, con un corazón sabio, entendido, que discierna y que tenga ciencia. Yo puedo prosperar, porque tú me abrirías los sentidos para poder actuar con sensatez, para discernir los momentos, para encontrar las cosas donde en verdad están. Por favor, toma mi cerebro, Señor. Cuida mi capacidad intelectual. Cuida, por favor, mis pensamientos. Cuida mis emociones. Y que el poder de tu Espíritu se glorifique en mí, Señor.
Escucha la oración de tus hijos. Permítenos ampliar el espectro de nuestra oración y no limitarnos a la respuesta inmediata y puntual, sino esa respuesta que va a traer bien a otros también, Señor mío. Bendice a tu pueblo, guárdanos de todo mal, peligro, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.